Primera carta de Pedro, capítulo 4, de versículos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 11 de septiembre del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por la oportunidad que nos has brindado de elevar nuestro canto ante ti. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Dios, pero también una enorme responsabilidad que tenemos al estar no solamente reunidos, Padre, sino al testificar de tu nombre a través de los cantos. Pero más allá de los cantos, oh Dios, como dice tu palabra, somos cartas abiertas. Ayúdanos entonces, oh Dios, a reflejar un testimonio adecuado. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, porque sabemos que de ella viene todo lo que requerimos, oh Dios, para poder ser luz y sal a este mundo. Que tu bendito Espíritu Santo sea el que nos haga entender, sea nuestro Maestro, sea el que nos lleve a ti. Y como tantas veces te hemos rogado, abre la palabra para nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones para tu bendita palabra. En Jesucristo, amén. Puede tomar asiento. Quiero invitarle amablemente, así como está, que pueda mantener al alcance el pasaje que hemos leído, que nuestro hermano Juan Pablo ha dado lectura. Quiero en esta mañana seguirle desafiando con esta serie de mensajes, hábitos para crecer espiritualmente. Hoy quiero desafiarle y quiero animarle, si usted ya está sobre la tarea de ejercitar sus dones. Creo conveniente, después de que acabe esta serie, vamos a entrar nuevamente, pero de forma más minuciosa, a revisar los dones que considero yo que la Iglesia Jesús Fuente de Vida Eterna ha dado evidencia. En estos poco más de 4 o 5 años ya casi que llevo entre ustedes, tengo ciertos indicios que puedo decirles, estos son los dones o los principales que son evidentes entre ustedes. Y eso es lo que vamos a estar tocando, por lo menos con el favor de Dios, en lo que resta de este año, después de que yo termine esta serie, por decir tal vez octubre, noviembre, parte de diciembre. Si Dios nos concede vida, la tarea va a ser poder repasar los dones y a través de ello que usted pueda tomar conciencia, pero sobre todo asumir de manera adecuada la responsabilidad que el Señor ha dispuesto para cada uno de los que hemos recibido sus dones. Hoy quiero entonces continuar con el que equivale el sexto hábito, a través del cual usted y yo vamos a desarrollar una vida espiritual más saludable. El título de esta enseñanza es Ejercitemos nuestros dones espirituales. Los dones espirituales fueron dados por Dios para ser ejercitados, no crecen de forma natural, no se desarrollan solo porque sí, tiene que haber una rutina que uno siga para que pueda desarrollarse de la mejor manera. El apóstol Pedro nos recuerda en este pasaje que una de las grandes responsabilidades de todo cristiano es precisamente ser buen administrador, mayordomo, de algo tan valioso que costó la sangre de Jesucristo. Dentro del sacrificio de Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando llegó a nuestras vidas, fue enviado por Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, en este caso cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, también recibimos detrás de ello lo que se llaman dones espirituales. Y esos dones, dice el apóstol Pedro, demandan de nosotros mucho cuidado en manejarlos de forma adecuada, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero ¿cómo le hacemos nosotros para administrar o ejercitar, en este caso, de forma adecuada los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas? Nadie de nosotros llega a hacer algo bien sin antes
haber seguido toda una serie de pasos. Ahí les pongo una pequeña gráfica. En inglés dice aprendizaje, entrenamiento, instrucción, práctica y finalmente hasta el tope, éxito. Nadie llega al éxito solo porque sí. Es una serie de pasos, dedicación, entrenamiento, investigar, practicar, volver a investigar, revisar, corregir, ser mentoreado, orientado por otros. Todo ello implica el proceso de aprender a utilizar adecuadamente los dones. Pero Pedro en este pasaje nos sugiere o nos manda más bien nuestro Dios, en resumidas cuentas, 3 acciones que son indispensables para usted y para mí, para que podamos nosotros ejercitar de forma adecuada nuestros dones. Entonces vamos a examinar cada una de estas acciones. Por lo menos hay 3 acciones con las que podemos empezar. Si usted ya está ejercitando sus dones, no debe olvidarse de cada una de estas acciones. Y si usted no ha empezado a ejercitar sus dones, y para empezar, si ni siquiera sabe cuáles son sus dones, bueno, entonces también estos 3 pasos pueden ayudarle, orientarle a través del camino que debe ser toda su vida cristiana, porque cuando usted se encuentre frente al tribunal de Cristo, una de las cosas que va a rendir es precisamente el uso de los dones. No es la única, es una de las cosas, porque va a rendir por su tiempo, por la vida, por la gente que puso alrededor de usted, por las decisiones que tomó, por las acciones, por los pensamientos. No para juicio si usted es cristiano, pero sí para recompensa. Eso es el tribunal de Cristo. Esta es la primera acción. Entonces vamos a examinar estas 3 acciones. Primero, conocer su don espiritual. Es obvio. ¿Cómo va a ejercitar algo que no sabe usted? Si usted ha iniciado, si alguna vez inició o está en medio de una rutina a través de un gimnasio, o alguna persona que se dedica a instruir para ayudar a mejorar la salud, o inclusive si usted se ha propuesto darle forma, fortalecer sus músculos, usted tiene que conocer lo que va a fortalecer. No se va a aventurar a hacer cualquier cosa si no sabe cuál es su propósito, qué es lo que busca lograr. El apóstol Pedro nos dice, hay algo con lo que debe empezar todo cristiano. En primer lugar, debe conocer su don espiritual. Verso 10 dice de la siguiente manera: cada uno de acuerdo, según, conforme al don, no que pidió, sino que Dios en su entera voluntad decidió poner sobre él. Entonces uno recibió de Dios lo que Dios quiso darnos, no lo que nosotros anhelamos y deseamos, sino lo que Dios dio. Entonces todo cristiano genuino ha recibido un don. Eso es lo primero que usted debe tener presente. Si usted es cristiano, ha recibido por lo menos, dice Pedro, un don. Ahora, Pedro no está diciendo que todo cristiano solo tiene un don. No, dice Pedro, por lo menos tenemos uno. Cada cristiano, eso es lo que está diciendo en el verso 10. Cada cristiano ha recibido un don. Y ese don que ha recibido es de parte del Espíritu de Dios, o es de parte de Dios, va a decir también el apóstol Pablo. Pablo afirma con respecto a lo que Pedro dice. Pablo amplía mucho más respecto a este tema y dice Pablo, sí, Dios ha dado diferentes dones. No hay un solo don espiritual. Un don espiritual, por cierto, es la palabra griega carisma o charisma, más bien. Algunos dicen carisma, depende cómo se quiera pronunciar el ji. Carisma o charisma es una capacidad sobrenatural, extraordinaria. Es poder de Dios obrando a través de una vida santa, de una vida que se ha entregado a Jesucristo. Entonces, un don espiritual es una capacidad sobrenatural, extraordinaria, para honrar a Dios y servir a los demás. Esa es en parte la característica principal de un don. Pedro dice, todo cristiano ha recibido uno. Por ahí debe empezar. Usted entonces, y cada uno de nosotros tiene la tarea de ejercitar dones, porque si hemos recibido a Cristo, ya tenemos la tarea, sí o sí, lo querramos o no, ya tenemos una tarea. La tarea es lo que Dios ha puesto, que es valiosísimo, porque fue ganado a precio de sangre, que es el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario.
Ese regalo tan precioso que nos trajo la salvación y toda la obra de Cristo, que es un don espiritual, nos conlleva una responsabilidad de ejercitarlo, de ponerlo a trabajar, desarrollarlo. Y todo cristiano tiene por lo menos uno, dice el apóstol Pablo. Pablo va a decir, no, sí, tenemos un don. Capítulo 2, primera carta de los Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo amplía mucho más sobre los dones y dice Pablo, sí, cada uno ha recibido don, pero no son del mismo tipo. Romanos 12:6 también ofrece una lista de dones. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Romanos 12 y primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos del 7 al 11, particularmente versos 10 y 11, ofrecen listas condensadas. Ninguno de los dos apóstoles, Pedro y Pablo, ninguno de ellos dice que esa lista sea toda la lista. Ejemplifican y a veces engloban de modo general en grupos. Pedro no presenta dones específicos, sino grupos de dones. Tanto Pedro como Pablo dicen, Dios ha dado los dones, lo ha dado a toda la iglesia, a todo creyente. Pablo dice, Romanos 12:6, sí, Dios ha dado dones como Él quiso, Él decidió cómo hacerlo, pero le ha dado a la iglesia. Cada congregación que tiene cristianos genuinos, que se han entregado a Jesucristo, tienen diferentes dones. Todos absolutamente quienes se han entregado a Cristo disfrutan del favor de Dios, de su gracia, de su poder. Y por cierto, los dones son regalos de gracia. ¿Qué significa eso? Que usted lo recibió no porque usted es excelente. Usted no lo recibió porque es una persona brillante, fuerte, influyente. No, nada que ver. Lo recibió por la pura gracia de Jesucristo, por la pura gracia de Dios. Dios sabía lo que iba a hacer a través de usted. Y pensando en eso, entonces Dios le dio los dones que Él considera adecuados y pertinentes al lugar donde va a ser puesto y a las necesidades que va a responder. Eso es parte de lo que está diciendo también el apóstol Pedro en este pasaje. Esa capacidad sobrenatural, entonces, dice Pedro, es un reflejo del poder de Dios y se manifiesta a través de acciones concretas. Los dones no son cosas abstractas, es algo práctico, es algo que se evidencia, deja huella, deja marcas. La marca y la huella que deja debe ser el amor, por cierto, lo vamos a explicar más adelante. Pero Pedro dice, ¿quiere usted empezar a ejercitar su don? Necesita conocer cuál es su don. Y entienda algo, Dios ya le dio un don, no se lo va a dar, ya se lo dio. Lo que Dios puede hacer en algún determinado momento por su entera y buena voluntad es añadir dones. Pero por lo menos uno, usted ya tiene trabajo, usted ya tiene tarea, usted ya tiene una responsabilidad. No crea decir, bueno, yo no sé cuál es mi don y creo que Dios no me ha dado ninguno. No, eso no es una verdad bíblica. La verdad bíblica dice que usted ya tiene por lo menos uno y que con ese uno, si usted es fiel en lo poco, Dios puede en algún momento enriquecerle y añadirle más dones, pero tiene que ser fiel en lo poco. Si no es fiel en lo poco, ¿para qué le van a dar más? Si no va a ser fiel en lo poco. Esta es la tarea que nosotros tenemos. Cada uno entonces tiene esa maravillosa, pero también enorme responsabilidad que implica conocer mi don y no solo conocer mi don, empezar a ponerlo a trabajar. Ahora, ¿qué sigue después de que conozco mi don? Es decir, tengo una idea, por lo menos, de cuál pudiera ser mi don. Lo que sigue es profundizar y madurar en su don. Si usted ya identificó su don, entonces su tarea es empezar a dar pequeños pasos para practicarlo, pero no lo haga, sino profundiza más en la palabra respecto a lo que Dios dice que es su don, las responsabilidades que tiene respecto al don, pero también lo que Dios espera que usted siga como principio para que su don sea adecuadamente orientado. Pedro nos dice, hay que conocer más respecto a nuestros dones. Pedro, cuando dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, esa palabrita luego que sigue, luego voy a abundar más, pero cuando dice, ministrelo a los otros. Pablo va a decir en primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1, hermanos míos, no quiero que ignoréis
acerca de los dones espirituales. ¿Qué quiere decir Pablo? Que no debemos ser ignorantes, no debemos faltar a aplicarnos a estudiar de cuál es nuestro don. Si usted ya sabe cuál es su don, su siguiente tarea no solo es practicar poquito a poquito, usted tendría que estar profundizando más y más en lo que Dios dice respecto a su don. Tiene que profundizar en ello. Pedro nos orienta al mencionar ciertas actividades. Pedro nos da una pauta, al igual que Pablo lo hace, de cómo usted puede identificar inicialmente su don. Pedro dice, por ejemplo, en el versículo 9, hospedaos los unos a los otros. Ahora, ese hospedarse es una actividad que después Pablo va a decir y lo va a incluir en una lista de dones. El que tiene el amor, el corazón, el que puede hacer sentir a otro hermano como si fuera parte de casa, no cualquiera tiene eso. Una cosa es ser buen anfitrión. Hay mucha gente afuera que no tiene de Cristo y es buen anfitrión. El don de la hospitalidad no es meramente ser buen anfitrión. El don de la hospitalidad va mucho más allá que ser un buen anfitrión. El don de la hospitalidad implica cobijo, protección, amor. Se protege como uno más de la familia, se da la vida por él. ¿Se acuerda usted de Lot cuando recibió a los ángeles? Eso es hospitalidad. Eso no lo hace un buen anfitrión, lo hace hospitalidad, el amor que se sacrifica. Esa es la diferencia entre el don y un talento o una buena costumbre de afuera. El don siempre va más allá de las buenas costumbres. El don siempre va más allá de las capacidades naturales, porque es sobrenatural, porque es extraordinario. Esa es la característica del don. Pedro entonces nos orienta. Pedro dice, bueno, hermanos, para que se den una idea y ustedes puedan entender de lo que les estoy hablando, por ejemplo, el que hospeda. De hecho, es interesante porque en la Reina Valera 60, en el verso 9, se traduce como si fuese un verbo, pero en griego no es un verbo, es un adjetivo, pero tiene una característica particular que permite traducirlo como si fuese verbo. De hecho, literalmente ahí es el adjetivo griego filoxenoi. Filoxenoi significa el que ama al extraño, o en este caso al extranjero o al visitante, puede ser traducido también. Es decir, Pedro está hablando, por cierto, en el contexto de toda la carta. Pedro no está diciendo que usted reciba a cualquier persona en su casa, no está diciendo eso. Desde el principio Pedro ha planteado a quienes se refiere, a los que se debe dar cobijo, a los que se debe recibir. Hermanos en la fe, eso lo ha reiterado por toda la carta. Entonces, cuando Pedro dice hospedaos los unos a los otros, no está hablando de extraños, está diciendo que usted debe abrir la puerta, si ese es su don, si su corazón se inclina naturalmente a velar por el extranjero o el que está de paso y decir, y en su corazón usted entiende, ese extranjero, esa visita necesita estar bien para que continúe su camino quizás, o para que pueda establecerse de modo adecuado. Uno vela y vigila por sus necesidades. Eso es parte del don de la hospitalidad. Por cierto, no voy a ampliar en eso porque no es el tema, pero Pedro está ejemplificando, entre hermanos hay que hacer eso. Los dones se ejercitan en casa primero. La iglesia es el primer beneficiario de la práctica de nuestros dones. Bueno, en realidad es nuestro hogar, pero después de nuestro hogar es la iglesia se practica. Pedro entonces dice, hermanos, profundicen, conozcan más. Por ejemplo, les hablo del don de la hospitalidad, dice Pedro, pero también verso 11, si alguno habla, si usted es cristiano, dice Pedro, aproveche bien lo que Dios le regala de poder comunicarse. Use de forma adecuada algo tan valioso como es la comunicación. No diga palabras o no emita palabras que no vayan a traer edificación. Eso es lo que Pedro está diciendo. Es don también saber utilizar la boca. Es un regalo de Dios. ¿Cómo se manifiesta ese don? Se le llaman dones de proclamación. Pedro habla en términos generales de un grupo de dones. Dice Pedro, si habla, se utiliza una palabra común cuando dice el texto ahí. Laleo es el verbo griego que se traduce a hablar. Eso, cristiano o no cristiano, pueden laleo, es decir, hablar. Pero no es de todos utilizar sus palabras, su comunicación para infundir vida, para traer aliento, para acercar a la gente al mensaje de Dios. Eso no es de todos, eso es un don.
¿Qué don? Animar, exhortar, aconsejar, predicar, evangelizar, profetizar, hablar en lenguas. Esos son dones especiales. No, el que habla no tiene eso, lo recibe de Dios. Entonces Pedro dice, hay dones también de proclamación, del uso adecuado de la comunicación. Si vas a hablar, que Dios te conceda, o hay dones para que hables de acuerdo, apegado, siguiendo la palabra de Dios. Que hables la voz de Dios, que tú te conviertas en la voz de Dios. ¿Cómo? A través de proclamar el mensaje. Cuando usted habla la palabra, no está hablando lo suyo. Está hablando en nombre de Dios. Cuando usted lee el texto, se lo lee a otro, a veces no hay necesidad de explicarlo, porque Dios habla. Sale sobrando hasta el que está leyendo meramente. Pero diría Romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces Dios lo incluye a través de un don de proclamación, que es el hablar, y el hablar conforme a la palabra lo incluye en un pequeño grupo de privilegio, pero gran responsabilidad en ser mensajeros de Dios. No tanto, pero sí algo parecido en ciertos aspectos a lo que eran los profetas del Antiguo Testamento. Usted y yo no decimos Jehová ha dicho, pero sí decimos la palabra de Dios dice. No yo, la palabra. Cuando usted hace eso, lo podemos hacer por deber. Sin tener don lo podemos hacer. Pero el que tiene el don lo hace de una forma más extraordinaria. A mí me asombra, yo tenía un compañero, era menor de edad en aquel tiempo en el seminario. Nosotros en cierta ocasión en el seminario nos mandaron a evangelizar, es decir, a compartir el evangelio. Y varios que fuimos, la gente sí nos escuchaba, pero ninguno se decidió por Cristo en su momento. Entonces nosotros estábamos cabizbajos diciendo, bueno, quizá no es nuestro don, quizá no es el momento, quizá otro va a cosechar. Pero por ahí vimos al más chiquillo de nosotros, o uno de los más chiquillos. Usted lo veía y decía, es un mocosillo todavía. Pero él, a persona que le hablaba, persona que hacía la profesión de fe. Y uno dice, pero ¿cómo? Es que no es un asunto de nosotros, es un asunto de don, es un asunto que Dios da. Y cuando es don, rebasa cualquier capacidad humana. Usted y yo tenemos dos cosas en general. Cumplimos por deber. En amor a Cristo cumplimos deberes. No tenemos el don, pero tenemos que hacerlo. Por responsabilidad y amor a Cristo lo hacemos. Pero el que tiene el don lo hace de forma más extraordinaria, porque es Dios a través de él, moviéndose de una forma particular. Y en dones de proclamación, que es parte de lo que está diciendo el apóstol Pedro, dice Pedro, hay dones también de esa característica. Toda iglesia necesita estos dos grupos generales de dones. Los dones de palabra, los dones de comunicación o de la proclamación. Se necesita. Necesitamos en la iglesia gente que nos enseñe, que nos predique, que nos aconseje, que evangelice, que anime, que exhorte. Eso lo necesitamos. Pedro dice también, el verso 11 continúa, si alguno, y esa palabrita, ministra, ya lo ha dicho Pedro en el verso 10, ministrelo a otros. Es interesante porque el verbo griego que utiliza ahí es diaconeo. Diaconeo es el servicio o la actividad que yo desempeño o que decido desempeñar, no a la fuerza, sino con entera voluntad, de buena voluntad. Es lo que hago para otro, pero lo hago participando de mi voluntad. No me están forzando, porque hay otro verbo que se traduce a veces servir, o ministrar, no, servir particularmente. Yo les he explicado esta diferencia entre douleo y diaconeo. Aquí se utiliza diaconeo. No es el esclavo que no le queda de otra y tiene que hacerlo. No, los dones son actividad voluntaria que tenemos que ejercitar. Tenemos que poner al servicio de los demás. Dios no nos va a forzar. Tenemos que hacerlo de buena gana, con todo el corazón. Bueno, en parte por eso va a decir el verso 9, háganlo sin refunfuñar. No lo hagan a regañadientes. Eso significa el verbo murmurar. En griego esa palabra se traduce a regañadientes, indispuesto, de mala gana, quejándose. No, no se hace así. El don no trabaja así. El don tiene que ser con buena voluntad, buena cara, con amor sincero. Bueno, eso lo vamos a examinar después. Pero Pedro dice, bueno, y si usted va a usar sus manitas, sus pies o cualquier otra parte de su ser
para hacer algo en favor de otro, eso es servicio, eso es ministrar. Ministrar, diaconeo, hacer algo, atender una necesidad, suplir una necesidad, velar por el bienestar de los demás. Eso significa diaconeo en este contexto también. Si usted va a hacer algo de bien para otro, haga ese bien apegado, dependiendo del poder de Dios. Es decir, hágalo. Si usted tiene el don, por cierto, por nombres yo pudiera mencionar gente que yo he detectado ese don. Ese don le hace a la persona hacer las cosas sin quejarse. Y cuando lo hace, uno experimenta un gozo y una bendición detrás de la actividad de la persona. Eso diferencia a una persona que afuera se le puede considerar que es activo, proactivo, a una persona que tiene el don de servicio. Hay un abismo de diferencia entre uno y otro. Mientras uno está dispuesto a hacer las cosas para que le aplaudan, para que lo reconozcan, el otro puede hacerlo sin que lo vean. Y lo hace con entero gusto. Se alegra de hacerlo, aunque se canse, pero se alegra. Eso es servicio, eso es ministrar. Es un amor sacrificial en actividades de bienestar, de carácter práctico. Pedro está diciendo, eso también es don. Hay dones de esa característica. Toda iglesia necesita dones de proclamación y dones de servicio. Necesitamos gente que ame al Señor y ame a sus hermanos al grado de entregarse a ellos mismos. Eso sí, con mesura hay que hacerlo, porque a diferencia de Cristo, nuestros hermanos son finitos, se cansan, no hay que cargarles la mano. Esa es una de las cosas que cuando revisemos dones vamos a aprender. Pero por lo pronto Pedro está diciendo, conozca su don, y nos ejemplifica dos grupos de dones. El hospedar es parte del don de servicio de alguna manera también, porque tiene que ver con hacer algo a favor de otro para traerle un beneficio. Pedro entonces nos está diciendo, si usted quiere identificar su don, tiene que profundizar en él, pero déjeme darle 3 pequeños consejos para que usted pueda iniciar si no conoce su don. Usted puede determinar si es o no su don, primero, cuando su corazón prefiere o se inclina a hacer algo. Si usted dice, es que a mí me gusta hacer tal cosa, ese puede ser un indicio de que Dios lo esté inclinando, jalando, orientando, dirigiendo hacia su don. El don casi por lo general es lo que más mi corazón ya regenerado, mi corazón cristiano, disfruta o quiere hacer. Ve tantas actividades y dice, yo me siento a gusto aquí. A mí me gusta hacer esto. Si es usted cristiano, es probable que ese sea un indicio que usted puede considerar para decir, es Dios el que está inclinando mi corazón hacia eso. Puede ser que mi preferencia, mi elección, si lo paso a la luz de la palabra, es muy probable que yo encuentre indicios de mi don. Lo segundo, lo que experimenta usted al hacer lo que usted elige hacer. Gozo. Si el gozo es una característica de lo que usted hace, entonces es muy probable que ese sea su don. Pero no solo es el gozo, no solo es a lo que me inclino más, a lo que prefiero más, sino tiene que ver también con lo siguiente: ¿qué resultados obtiene? ¿Hace usted mejor las cosas que otros? Entonces es probable que no sea usted, es don. El don sobrepasa capacidades. Uno puede decir, oye, pero si fulano, sotano, mengano tiene poco tiempo y quizás no se ha metido tanto como yo, pero veo el resultado de su actividad, que es mejor incluso que la mía. Es don, no es él, es don. Entonces, 3 cosas para que usted pueda identificar su don: lo que prefiere, lo que más le gusta, lo que se inclina a su corazón, lo que produce lo que usted hace. Bueno, en relación al gozo, si experimenta gozo, el gozo generalmente es un indicio que dice, es tu don. Tercero, lo que usted produce en los demás, el resultado, buenos resultados, eficientes, excelentes resultados. Esas 3 cosas pueden ser principios iniciales a través de los cuales uno puede decir, probablemente este sea mi don. De ahí la importancia de empezar a ejercitarse. Mire qué dice el escritor bíblico con respecto a esto. El escritor dice lo siguiente, y primer carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1, leo desde la Reina Valera contemporánea. Pablo dice, hermanos, no quiero que malentiendan, que les falte información o que no comprendan adecuadamente. Dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado
con los dones espirituales. Esa es una de las primeras tareas que tenemos que hacer para ejercitar nuestro don de forma adecuada. Tenemos que conocer de modo oportuno. La siguiente acción que describe el apóstol Pedro tiene que ver con lo siguiente. Versículo 10, la segunda parte del texto. Cuando Pedro ha dicho cada uno según el don que ha recibido, esa parte, ministrelo a los otros. La segunda actividad que usted, a través de la cual usted va a ejercitar su don, si conoce, entonces, ¿sabe qué? Diría, zapatero a tus zapatos. Hay que ponerse a trabajar, servir en su don. Eso es lo que sigue. Ya conoce su don o está conociendo su don, practíquelo, ejercítelo, dé sus primeros pasos. Hágalo con la palabra, apóyese de otras personas que quizás estén en el mismo don y estén más desarrollados en ellos el don. Ellos le pueden acompañar también juntamente con la palabra. Esa es parte de la tarea que el Señor le ha dado a su iglesia también, que nosotros podamos acompañar. Los que hemos recorrido un poquito más en relación a ejercitar dones, tenemos que asistir a los que van empezando. Tenemos que caminar, mostrarles la palabra, orientarlos para que ellos puedan desarrollarlo. Pedro nos dice en esa palabrita de ministrelo a los otros. En cierta forma, ningún don es de carácter egoísta. Los dones son comunitarios. ¿Qué quiere decir? Que Dios se lo dio a usted no para que usted lo agarre como en la parábola de los talentos, que vaya y lo esconda. Tiene que redituarle la inversión que Dios ha hecho en su vida. Es decir, cuando usted recibe un don, usted ya tiene compromiso hacia la persona que tiene a un lado, hacia la persona que tiene atrás, hacia la persona que tiene enfrente y hacia la persona que tiene a la izquierda, derecha, enfrente y atrás. Usted tiene responsabilidad con todos ellos por el don que Dios le puso. Eso está diciendo Pedro. Eso significa el verbo ministrar, diaconeo, ministrar a los otros. ¿A otros quiénes? Hermanos en primer lugar. Ellos son a los que está diciendo. Pedro entonces dice, usted tiene un don, entonces tiene que servir en su don, hundirse en su don y a través de su don tiene que extenderle la mano a los demás. ¿Para qué? Ministrar a los otros significa en cierta forma atender las necesidades de mis hermanos, procurar el bienestar de mis hermanos. Cada cristiano debe poner su don al servicio, es decir, de buena gana, aquí está mi don, hermanos. El que se le ofrezca, Dios me mandó a hacerlo. Me guste o no me guste, yo voy a obedecer a mi Señor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hermanos, mi don está para bendecirles. Si les puedo ayudar, en el nombre del Señor, que el Señor me dé fuerza y capacidad, y con gusto lo voy a hacer. Pero aquí está, este es el don y lo voy a poner a trabajar. Dice Pedro, y lo reafirma Pablo, que para que el cuerpo funcione de manera adecuada, cada uno tiene que estar ejercitando su don. ¿Sabe por qué nos descalabramos y tropezamos como iglesia a veces? Porque no todos jalan parejo en cuestión de la carreta. Algunos sí están jalando la carreta y otros no están ejercitando su don. Pedro dice, o más que Pedro, Dios dice a través de su palabra, o nos ponemos a trabajar todos de acuerdo a nuestro don y servir a otros, o va a ser muy complicado. En otras palabras, usted y yo somos interdependientes. No podemos decir que no necesitamos de otro, porque Dios ha dispuesto su cuerpo, cada congregación local, a través del número exacto, preciso, adecuado de dones por los cuales yo voy a crecer. Se lo digo de esta forma. Si yo no crezco y maduro en ciertos aspectos adecuadamente, Dios le va a cargar a usted una responsabilidad. Si usted no crece adecuadamente en ciertos aspectos, Dios me va a cargar una responsabilidad a mí. Porque usted y yo, si somos cristianos, compartimos mutuamente el desarrollarnos, el ayudarnos, el socorrernos, el soportarnos, el entrenarnos y todo lo que implica nuestra tarea de caminar hacia la madurez. Eso está diciendo Pedro. Eso significa el verbo ministrar a los otros. Es nuestra tarea. El bien de todos es mi responsabilidad. Y el bien de todos los demás es su responsabilidad. Eso está diciendo la Escritura. Tiene un don, usted es responsable de todos. Tenemos dones, somos responsables de todos. No es responsabilidad meramente del liderazgo. No es responsabilidad de los que cantan, adorar y exaltar a Dios. Es responsabilidad de todos. Sí, el que tiene don nos puede ir orientando y marcando el paso, pero al final es una responsabilidad mutua.
compartida en ese aspecto. Pedro dice, ministrar, es decir, usted y yo recibimos dones para atender, aliviar, beneficiar, cubrir, suplir necesidades de toda nuestra familia en la fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7. Dios nos dio dones para el beneficio mutuo, dice Pablo. Es decir, si no estamos beneficiándonos mutuamente a través de nuestros dones, no estamos siendo buenos administradores. Si no hemos beneficiado la vida del mayor número de gente de nuestra familia en la fe, no somos mayordomos responsables, no somos buenos mayordomos. Así de sencillo dice el escritor bíblico, porque nuestra tarea es mutua. ¿De qué forma estamos procurando atender necesidades? ¿Cómo hemos aliviado necesidades de nuestros hermanos? ¿Cómo hemos traído beneficio? Sea a través de un don de proclamación o sea de una actividad de servicio. Nuestro don sirve para eso. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Cada cristiano debe funcionar en su respectivo don para edificar, para que el cuerpo de Cristo madure, crezca, se perfeccione. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 16. Dice el escritor bíblico, leo desde la Nueva Traducción Viviente. Cristo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿Qué significa? Que la enfermedad de una iglesia local tiene que ver con la irresponsabilidad de que cada uno de nosotros pueda estar contribuyendo. ¿A través de qué? A través de no ejercer adecuadamente nuestros dones. Pero no solo es los dones. Los dones son características. ¿Se ha dado cuenta usted que muchos de los problemas que enfrentamos como iglesia nos superan? Están más allá de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestros recursos. Ahí es donde entran en juego los dones. Para eso están los dones. Los dones suplen lo que usted y yo humanamente no podemos suplir. La iglesia no puede subsistir, perdonen la expresión, sin los dones. Existe y vive y debe ser mucho más beneficiada a través de la actividad de Dios dado a través de los dones. Esa es la tarea que tenemos, eso es lo que reafirma el apóstol. Pero sigue diciendo el escritor bíblico en esa parte, no solo es atender, procurar el bienestar de nuestros hermanos. La iglesia tendría que tener entre su desarrollo y demás, entre el beneficio mutuo, cada iglesia debería diferenciarse de otra por poner a trabajar sus dones, distintos dones. Ya dijimos al inicio que los dones no se repiten. Uno puede decir, bueno, pero yo veo que fulano tiene, por ejemplo, es maestro de escuela dominical o es maestro de adultos. Se supone que es el mismo don, el don de enseñar. Bueno, lo que pasa es que también los dones tienen escala. Hay dones que son de un carácter, diría, un poquito más limitado, otros son más amplios. Dirían por ahí, hay personas que les es dada capacidad para administrar o manejar, diría, quizás una tarea de 100, 200, 300 personas. A otros se les da la capacidad de administrar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Depende, eso es algo que Dios decide, cómo se manifiesta el don. Igual conforme va madurando, puede irse extendiendo el beneficio. Pero Pedro dice, servir, hay que servir y servir de distintas maneras. Cada congregación, si pone a trabajar sus dones, entonces debería poder ser capaz de atender diversas necesidades. Iglesia que solo se caracteriza por una cosa, está diciendo también que algo no anda bien. Y eso es una de las cosas que como iglesias tenemos el desafío. A veces inclinarnos más de un lado y olvidarnos de otros. Los dones, lo que el apóstol Pedro nos recuerda es que tenemos que ser cuidadosos en no enfatizar una cosa y descuidar otras. Cada don es importante. Ninguno debe ser relegado por causa de otro. Y tristemente como iglesia a veces lo hacemos. Nos inclinamos más a un cierto tipo de dones y otros no los pelamos. Eso es una irresponsabilidad.
Pedro dice, no tenemos que hacer eso. Al afirmar él que hay distintos dones, el proclamación y servicio, dice Pedro, hay que ser cuidadosos. Si Dios dio diferentes dones, cada don debe ser puesto a funcionar o servir, y por tanto la iglesia debería tener un servicio múltiple en ese aspecto. Primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 4, dice de la siguiente manera: hay distintas, estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Esa es la importancia por la cual no debemos relegar uno y otro, y por los que deberíamos tener, diría, obedecer y manifestar distintos aspectos en nuestro servicio. La palabra de Dios debe abundar en nosotros, por ejemplo, ha dicho Pedro. Cuando él habló de los dones de proclamación, dice Pedro, no solo hay que enfatizar la palabra, es palabra y acción. Por eso dice, el que hable conforme a las palabras de Dios, pero luego dice, pero el que ministre conforme al poder de Dios. Sabe que a veces como iglesia o nos inclinamos mucho a la palabra, o hay quien se inclina mucho a las obras y se olvida de la palabra. Ni una ni otra cosa. Tenemos que ser equilibrados en ese aspecto. Eso es lo que está enfatizando el escritor bíblico. Y usted ha de conocer, no voy a mencionar nombres, pero ha de conocer usted congregaciones. Se encantan de unos dones y sobreenfatizan el don, y otros ni los pelan. Eso es lo que tenemos que evitar. O mucha iglesia, y afuera son desconocidos totales. Ni uno ni otra cosa. Los dones tienen que equilibrar palabra y acción. Eso es lo que está enfatizando el apóstol. Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8, no los voy a leer, pero ahí menciona lo que es profetizar, animar y exhortar, que tienen que ver con esas actividades. Eso es necesario hacerlo. Sí, dice Pedro, pero también no hay que olvidarse que tenderle la mano a una persona en necesidad es también servicio a Dios y ayuda al crecimiento del cuerpo. Que diría, ayudar con cierto tipo de tareas y actividades es también parte de servir a Dios. Dese cuenta de algo, servir a Dios no es un aspecto meramente de la cuestión solo de predicar la palabra. Eso es una parte de servir a Dios. También implica hacer algo para el bienestar de otros. Por ejemplo, yo les comenté en alguna ocasión de gente que grababa mensajes o leía pasajes para gente que ya no podía ver, pero que sí podía escuchar. Eso es, por ejemplo, una actividad de servicio, es una forma de cuidar a otra persona. Las personas velaban, decían, es que son hermanos, ellos quieren seguir escuchando del mensaje de Dios, ya no pueden leer, pero quieren escuchar primero la palabra, no meramente sermones, quieren ellos que la palabra puedan seguir siendo oída para ellos, entonces grababan mensajes. Ese tipo de actividades también es servir a Dios, hacer eso. Decir, ¿qué puedo hacer? Bueno, te ponen una grabadora enfrente, lees un texto y luego se lo llevan a una persona que está en necesidad y que quiere escuchar la voz de Dios. Usted está contribuyendo también a eso. Es un servicio. Cada necesidad de nuestros hermanos es un llamado para servir mediante nuestros dones. Yo les he comentado en más de una ocasión y se los reitero. Si usted descubre una necesidad que nadie más esté atendiendo, significa que Dios le está diciendo, ven, únete al equipo. Te di algo a ti, por lo cual tú te diste cuenta, nadie más lo puede ver, tú te das cuenta, porque en ti he puesto dones para suplir esa necesidad. Y si nadie más lo ha hecho, tú vas a empezar a hacerlo. Esa es una forma responsable. Esa es una forma también en la que Dios nos indica dones. Necesidad, cada necesidad a veces pone en evidencia el tipo de habilidades que demanda esa necesidad para cubrirla. Y las necesidades que se presenten frente a nosotros, las habilidades que demanden, generalmente van a indicar el don. Por ejemplo, si usted descubre, es que hay muchos niños de la calle y necesitan aunque sea un lugar para comer. Aquí no es el caso, gracias a Dios, que hay tanto, pero hay lugares en los que sí es una necesidad. Si hay una congregación local cerca, ¿qué creen que le esté diciendo Dios a esa congregación? Que deje al huérfano divagar y que no le dé de comer y que le diga como los ricos que dice Santiago, comed y vestidos, calentados y saciados, dice, y teniendo vosotros con qué darle y no le dan. Eso es cinismo. ¿Qué significa? Bueno, la necesidad demanda una acción, la acción de don de misericordia, don de servicio y don de generosidad para empezar.
don de hospitalidad, un lugar donde estar. Esos son los dones. La necesidad evidencia dones. ¿Qué necesidad hay? Tal necesidad. Mujeres abusadas. ¿Qué necesita una mujer abusada? En primer lugar, si no conoce a Cristo, necesita conocer de Cristo para que a través de ellos sea ministrado. Pero necesita también atención de carácter mental, físico, diría psicológico, espiritual. Necesita acompañamiento, asistencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué habilidades son? ¿Qué dones hay que suplen eso? Así se mide. Esa es la forma en la cual uno examina. Esa es la manera en la que orienta. Dios pone necesidades y las necesidades generalmente demandan poner en acción los dones recibidos. Es decir, toda necesidad que usted como Iglesia de Cristo ha contemplado entre la familia de la fe que no ha sido suplida, es porque Dios se la ha reservado a usted. Usted tiene el primer paso que dar, animarnos a los que estamos juntamente con usted, orientarnos, indicarnos, y todos juntos entonces podemos ayudarle a usted a cumplir con la tarea. Pero no ande nada más señalando a los demás, porque la tarea es, si Dios le descubrió a usted una necesidad, si Dios le permitió, y ese es otro don, discernimiento. Si Dios le mostró algo que nadie más puede ver y que todos estamos en nuestros laureles, pero usted de repente despierta y percibe una realidad, una situación que demanda atención y que Dios ya ha suplido, bueno, usted entonces tiene que empezar a traer eso a la iglesia y decir, hermanos, hay esta necesidad, Dios me ha mostrado tal o cual cosa a través de estas circunstancias y creo que la iglesia tiene esa responsabilidad. Si Dios no la puso en el camino, significa que sí. Porque Dios no nos va a pedir que hagamos cosas fuera de los dones que Él nos ha dado. Los dones que tenemos es para responder a las necesidades que enfrentamos. Eso es un aspecto que no debemos pasar por alto. El apóstol Pablo va a reiterar en primer carta a los Corintios capítulo 12, verso 7. Otra vez hago énfasis en la parte final del texto cuando dice que es para beneficio mutuo. Dios nos dio. Dice el apóstol Pablo, leo desde la Nueva Traducción Viviente, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esa es la tarea que tenemos por delante. Finalmente, la tercera acción a través de la cual usted y yo vamos a ejercitar nuestros dones, no solo es conocer nuestro don, no solo es practicar o servir a través de nuestro don. Lo primordial, este es el cimiento para el cual debemos poner a funcionar nuestros dones. Honrar a Dios mediante nuestros dones. Esto es lo más importante de nuestros dones. Los dones no los vamos a poner a funcionar para que nosotros brillemos. Los dones se ponen a trabajar para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Pedro dice en el versículo 10, debemos ministrarlo a otros. La otra parte del texto dice, como buenos administradores de la multiforme, es decir, de los favores, de la gran variedad en la que Dios muestra su poder y su favor inmerecido hacia los necesitados o hacia la iglesia en este caso. Eso es multiforme. Dios es un Dios de variedad, es ampliamente creativo, es visionario. Él sabe las necesidades y se anticipa en su iglesia. Deposita en cada congregación el número de dones abundantes que Él considera. Es decir, la iglesia Jesús, fuente de vida eterna, tiene una variedad de dones que yo les aseguro. Algunos de ellos no los hemos usado, pero tenemos que usarlos para responder a las necesidades de nuestro entorno. Y hay muchas necesidades de nuestro entorno. Bueno, empezar por casa, por cierto. Pero las necesidades de casa y de nuestro entorno ya han sido depositados. Todo el dinero que necesitamos, lo voy a pintar en estos términos, todo el dinero que necesitamos para nuestras obras ya ha sido depositado. Ya nos fue asignado el presupuesto. Otra cosa es que lo queramos usar o lo estemos usando. En cuestión de dones vale la misma comparación. Dios ya nos dio todos los dones que se requieren. Tendríamos que estarlos poniéndolos a trabajar. ¿Hay alguna carencia en medio de nosotros, hermanos? Ya hay un don para eso. Eso dice la Escritura, no yo. La Escritura dice eso. Eso es lo que dice Pedro. Cada uno según el don. Por eso lo reafirma el apóstol. Todos hemos recibido para el beneficio mutuo. Si uno lo dice Pablo, si lo pone a trabajar, entonces nos va a ir bien a todos. Pero si no lo ponemos a trabajar de forma adecuada, entonces no nos va a ir bien a todos.
porque es responsabilidad mutua y compartida y dependemos unos de otros. Pero en esta parte que les estoy reafirmando, cuando dice que tenemos que ser buenos administradores, ¿por qué debemos ser buenos administradores? La parte final del verso 11 dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, afirma la doxología. Es un canto, por cierto, como termina el apóstol Pedro. Pero Pedro nos dice ahí, en primer lugar, para honrar a Dios a través de nuestro don, tenemos que ser buenos administradores, tenemos que administrar fielmente el don. ¿Qué significa administrar fielmente el don? Significa que cada cristiano tiene que ser ampliamente eficiente, tiene que entender algo. No es dueño del don. El don se le encomendó para que usted beneficie a otros, no para que lo use entero capricho, no, ni para que lo limite. Aquí entra algo con lo que todos hemos luchado. El asunto de, ¿y qué hay con aquellos que nos han causado dificultad? ¿Los tengo que atender igual? Sí, dice la Escritura, sí. Porque no es si te cae bien o no te cae bien. Tienes que obedecer al dueño que te encomendó lo que te dio. El oikonomos, que es la traducción del verbo o del sustantivo administradores, oikonomos, es el mayordomo que el dueño le dijo, aquí están todos mis bienes para cuidar de esta casa. Todo lo que ellos necesiten, tú no se lo vas a limitar. Tienes que entregarlo, tienes que suplir, tienes que anticiparte. Si ves algo que no está funcionando bien, ayúdales, yo te doy todos los recursos. Tú tienes que velar por el bienestar de esta casa. Eso es un oikonomos, un administrador. Bueno, dice Pedro, usted y yo en la iglesia somos oikonomos, administradores. Le han puesto recursos en sus manos. Usted no puede hacerle como algunos políticos. Si le cae bien, les suelto recursos. Si no me cae bien, los agarro, los retengo. No puede hacer eso. Y si lo hace, se las va a ver con el dueño. El dueño le va a demandar y le va a decir, no te di los recursos para eso. No te lo di para que a través de emociones y demás cosas limites el uso de ellos para beneficio de los demás. Ni cierres la mano. Y esto es importante en el asunto de la generosidad y la misericordia y el don de palabra. ¿Qué pasa si una persona que se dedica a animar, a aconsejar, exhortar, es afectado en su corazón? ¿Qué sucede? Cierra su corazón, se amarga. ¿Cómo puede usted frustrar? Diría, piense por un momento, ¿cómo cree que el diablo pueda frenar el proceso del avance del evangelio, si es posible que lo haga, cuando se trata de gente que anima, exhorta, consuela? Sencillo, hiere su corazón y se va a callar. Esa es una forma en que lo hace. El que exhorta y anima, le hiere el corazón y sabe que va a ser una dura batalla para que esa persona siga como oikonomos, buen administrador, poniendo frente a los demás el beneficio que el Dios ha dado a través de su don. El que tiene generosidad, hiere el corazón, cierra la mano y no vuelve a dar. ¿Qué le pasa a esa gente? Lo vamos a ver en su momento en cada don. Le pone gente sin vergüenza que abuse de su confianza y que le robe dinero y demás, para que él diga, no vuelvo a dar nada, porque la gente abusa y se aprovecha. Ese es el diablo actuando, tratando de frustrar los dones, tratando de frustrar la obra de Dios. De ahí la importancia de desarrollar y madurar en el uso y en lo que la Escritura dice respecto a cada uno de ellos. Pero el escritor bíblico en este aspecto de oikonomos dice, usted y yo no somos dueños, y como no somos dueños debemos seguir la voluntad del dueño. Ay de nosotros si hacemos lo que dice Mateo 25, versos 14 al 30, la parábola de los talentos. ¿Cuál de los tres vamos a hacer? El que dijo, bueno, Señor, yo sabía que tú eres hombre duro y que te gusta ganar y ganar bien, pero como yo no me sentí seguro, preferí no hacer nada con lo que me diste porque no me quise arriesgar. Esa no debe ser la actitud. Los dones deben ser como los otros dos. Hay que trabajarle, arriesgarle, echarle todos los kilos de acuerdo al don que tengo. Porque un día voy a rendirle cuentas al dueño. No somos dueños. Vamos a rendirle cuentas al dueño. Por eso dice el apóstol Pedro, tengamos cuidado y administremos fielmente lo que Dios ha puesto. Por eso usemos sabiamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
De hecho, esa expresión se acerca, en griego está en lo que le llaman auristo, es decir, debería ser traducido también el tiempo del fin, el final de todas las cosas ya está en proceso, ya se ha acercado. ¿Cuándo? Cuando Cristo llegó, murió, estuvo en la tumba, resucitó, se mostró a sus discípulos y posteriormente ascendió. Después de eso empezó a correr el último tiempo. Desde el tiempo de los apóstoles, ellos consideraban que el fin de los tiempos ya estaba a la puerta. Han pasado poco más de 2 milenios y usted cree que ha cambiado el tiempo. Sigue igual, son el fin de los tiempos. El verso 7 dice que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo debería vivir una persona que le quedan pocos días? ¿Cómo vive una persona que le dicen le queda poco tiempo de vida? ¿Cómo vive? ¿Despilfarrando el tiempo? ¿O recapacitando, viviendo con sobriedad e inteligencia y decir qué debía haber hecho y no hice en el pasado y que ahora puedo hacer por lo menos para cerrar este tiempo? Eso significa el verso 7. Ser un buen administrador significa tener en la mentalidad, no soy dueño de lo que tengo, por eso debo administrarlo fielmente. Pero no solo eso, debo administrarlo fielmente porque el tiempo se me está acabando. Porque un tiempo me fue dado para beneficiar a todos los demás con lo que tengo. Ninguno de nosotros es eterno. Un día, diría varios de nosotros, solo Dios sabe cuándo, lo único que va a quedar en nuestra memoria van a ser recuerdos y nada más. La pregunta es cómo vamos a vivir todo el tiempo que Dios nos concedió. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios puso en nuestras manos? Si las cosas no se acaban, la Biblia dice que van en proceso, pero hay un 100% de probabilidad de que el mundo acabe y hay un 100% de probabilidad de que o usted o yo nos acabemos. Lo uno o lo otro va a pasar. Por eso debemos ser fieles mayordomos. Por eso nuestro don debería ponerse a trabajar. ¿O cuánto tiempo piensa usted que le queda? Eso solo Dios lo sabe. ¿Qué implica? Hay que ponernos a trabajar. Hay que servir con fidelidad. Yo prefiero que el día de mañana digan, aunque carecí de tantas cosas, pero que por lo menos se pueda decir, por lo menos se esmeró en ser fiel, en atender lo que Dios le encomendó. Esa es la tarea que tenemos por delante. Pedro dice, se acaba el tiempo, hermanos. No es tiempo de esconder, no es tiempo de cerrar la mano, es tiempo de aprovecharse. Hay que actuar con una mentalidad disciplinada, inteligente. Es decir, en términos coloquiales, póngase buzo, trucha, dirían algunos. Eso significa el verbo sobrios en el verso 7. Dice Pedro, sean sobrios, inteligentes, vivos, despiertos, no se duerman. Usen su don. Atiendan las necesidades, dice Pedro, porque Dios se los ha encomendado. Procuren en todo, pero sobre todas las cosas, dice, procuren que Dios reciba toda la gloria en todo lo que hacen, que Él sea alabado, honrado y respetado. Diría Juan en el capítulo 3, Juan capítulo 3, verso 30. Juan el Bautista dijo, Jesús debe crecer y cuando Él crezca yo debo hacerme lo más pequeño. Esa es la mentalidad que debemos tener en el uso de los dones. Ese es un buen mayordomo. El que entiende, no soy dueño, y el que debe brillar es el dueño de lo que tengo, no yo. Por eso, dentro de ese aspecto de honrar a Dios, administrar fielmente, y como diría el verso 8 es el cimiento del uso de los dones. Pablo ha dicho en la primera carta a los Corintios capítulo 13, bueno, ya nos contó de los dones, luego Pablo pasa al capítulo 13 de Corintios, dice Pablo, el meollo de todo, el cimiento de los dones, usted debe construir y ejercitar su don sobre una base que no debe ser reemplazada, y eso se llama amor de Dios. El amor de Dios debe ser el principal motivo que le ayude a usted a orientar y poner su don en favor de otros. Servir en amor a nuestros hermanos. Verso 8. Y ante todo, tengamos entre nosotros un amor que no se apaga fácilmente. Un amor que arde con intensidad, que no cede a la presión,
que no se rinde ante la persecución. Eso significa la palabra ferviente. Pedro utiliza agapen ektene. Agapene es el amor que se ejercita entre hermanos, un amor que Dios da y que se debe ejercitar entre hermanos, del verbo agapao. Agapene es sustantivo, agapao es verbo, amar, agapao. Pedro dice, nuestro amor tiene que ser sincero, nuestro amor tiene que ser firme. ¿Para qué? Para que utilicemos nuestros dones. Si tenemos este amor, entonces vamos a hacer todo lo necesario por nuestros hermanos. Si tenemos este amor, vamos a seguir disponiendo nuestro don para el beneficio de ellos. Pedro dice que honrar a Dios implica no quejarnos, como ha dicho el verso 9. Si tenemos amor, ¿sabe qué? Vamos a tener buena disposición, buena voluntad. No nos vamos a andar quejando, no vamos a estar esperando que, perdone la expresión, que nos estén arreando, sino que nosotros vamos a estar activos en lo que tenemos que hacer. El amor debe movernos a eso. Cuando hacemos las cosas por amor, motivados por el amor de Dios hacia nuestros hermanos, a través de la actividad de nuestros dones, Dios es honrado, exaltado. Cuando en amor dirijo servicio o palabras al beneficio de mis hermanos. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 22. Leo desde la Nueva Versión Internacional, dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de corazón los unos a los otros. Esto que Pedro dijo en el capítulo 1 lo ha reafirmado en el capítulo 4, en el verso 8. Y el uso de los dones no es la excepción. Se tiene que hacer en amor. Todo lo que se haga se tiene que hacer en amor. Dice Pablo, va a decir, porque si no se hace en amor, de nada sirve ni siquiera sacrificar todo el ser por los demás. Si me sacrifico por los demás y no tengo amor, dice Pablo, no sirve de nada. El amor es el sello distintivo de una actividad que vale la pena de otra que no lo vale. En conclusión, para desarrollar un hábito adecuado en el ejercicio de nuestros dones, necesitamos conocer más y más, no solo qué don tenemos, sino cómo usarlo, qué responsabilidad tenemos delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Tenemos que esmerarnos por practicarlo. ¿Cómo? A través del servicio, un servicio abnegado y sacrificado, un servicio que se entregue de cuerpo y alma por el beneficio de los demás. Pero sobre todas las cosas, todo ello debe ser con la firme perspectiva o propósito de glorificar en todo al Dios eterno que se sacrificó, que nos amó y que lo dio todo por cada uno de nosotros. Esa es nuestra tarea. Concluyo con este texto. Colosenses capítulo 3, verso 17, traducción lenguaje actual. Lo voy a poner en primera persona del plural, nosotros. Y todo lo que hagamos o digamos, hagámoslo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y démosle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la tarea que tenemos. Esa es la responsabilidad. Pablo enfatiza lo mismo que el apóstol Pedro. Palabra o hecho, hagámoslo todo para nuestro Señor Jesucristo. Le invito a ponerse sobre sus pies y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ejercitar nuestros dones, pero ayúdanos a hacerlo en amor. Señor, no sabemos cuánto tiempo nos quede, pero el tiempo que nos queda, que podamos actuar con responsabilidad, que podamos hacerlo con amor, con entrega, disciplinados, sobrios, con inteligencia, pero también siendo oportunos a lo que tú nos has encomendado. No queremos presentarnos un día delante de ti y ser avergonzados frente a ti, Señor, porque fuimos irresponsables en el uso de lo que tú nos diste. Padre, gracias. Gracias porque tú nos has confiado un maravilloso tesoro. Ese tesoro no solo es la salvación a través de tu Hijo amado Jesucristo, no solo es el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, no solo es tu palabra, oh Dios, el Evangelio, sino detrás de todo ello, oh Dios, las riquezas de tu abundante gracia,
también nos han concedido capacidades extraordinarias, a través de los cuales lo que tú quieres, oh Dios, y deseas, es que aprendamos, oh Dios, a servirnos unos a otros. Es que procuremos el bienestar, oh Dios, de manera adecuada. En primer lugar, de nuestras familias, oh Dios. Familia en la fe, Padre, de tu iglesia. Ayúdanos a cumplir con responsabilidad eso. Yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo, que ayudes a mis hermanos que todavía no han entendido cuál es su don. Si alguno de ellos, oh Dios, a pesar del tiempo que pueda tener en tus caminos, hasta el día de hoy, no tiene muy claro lo que tú has pedido de su vida o la tarea que tiene que desempeñar a través del don, que tu Santo Espíritu le ayude y le guíe, oh Dios, para que pueda descubrir y discernir de forma adecuada cuál es tu preciosa voluntad al respecto. Tu palabra dice que tú puedes renovar nuestra mente para que podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. De la misma manera, oh Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros. Para quienes quizá, oh Dios, ya tenemos por lo menos ciertos indicios y nociones de cuál pudiera ser nuestro don. Y aún para aquellos, oh Dios, quienes quizás ya tenemos claro, al menos quizá un don o un par de ellos, ayúdanos a seguir cumpliendo, oh Dios, con total entrega, con ese amor sacrificial que viene de ti, el poder ejercitarlo, oh Dios, de forma oportuna. Que no pase un solo día, oh Dios, y que no desaprovechemos oportunidades que pones en nuestra vida, a través de las cuales, oh Dios, sabemos que los dones que has puesto van a traer bendición a cada una de esas personas. Te suplicamos en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo, ayúdanos a ser fieles administradores tuyos. Como buenos administradores, permítenos, oh Dios, utilizar adecuadamente toda esa riqueza y esos maravillosos regalos espirituales que tú nos has concedido a través de Cristo. A través de tu Santo Espíritu, dirige cada uno de nuestros pasos. Tú sabes la incertidumbre, a veces la inseguridad, los temores y las dudas que podemos tener al respecto. Pero en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo te suplicamos, ayúdanos, Padre, así como aquel padre, oh Dios, del joven que estaba endemoniado, que tenía una fe débil y que te dijo, socórreme y ayúdame en medio de esta fe tan débil. Del mismo modo te rogamos nosotros. Si ese es el caso de lo que nos ha detenido para ejercitar adecuadamente los dones, ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestros temores y nuestras dudas. Líbranos de ellos, encamínanos hacia tu voluntad y permítenos con corazón dedicado y entregado, no solamente a conocer mejor lo que tú dices y enseñas sobre los dones, oh Dios, sino también ayúdanos a practicarlo oportunamente. No ser oidores, como ha dicho Santiago, Señor, sino ser hacedores de tu palabra. Pero sobre todas las cosas, que nunca perdamos de vista que todo debemos hacerlo en amor, oh Dios, en el amor que procede de ti. Pero sobre todo, oh Dios, que sea para honrar, glorificar y exaltar tu bendito nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.